Eran las 2:42 de la madrugada cuando escuché la voz de mi hijo Daniel filtrándose por la puerta entreabierta de mi dormitorio. Su tono era bajo, casi un susurro, pero en el silencio de esa madrugada cada palabra llegó hasta mis oídos como un cuchillo. Sí, está dormida. Aumenté la dosis como me dijiste. Mañana en la mañana no despierta más. Y listo, problema resuelto. Mi corazón dejó de latir por un segundo. O tal vez fueron 5. No lo sé. El tiempo se detuvo completamente. Estaba acostada de lado, mirando hacia la pared, y sentí como todo mi cuerpo se congelaba bajo las sábanas. Mis manos empezaron a temblar, pero me obligué a quedarme inmóvil, absolutamente inmóvil. No va a doler. Solo se va a dormir más profundo y ya. El médico forense dirá que fue el corazón. A su edad es normal, ¿no? 61, presión alta, diabetes. Nadie va a sospechar nada. 61. Mi edad. Mi hijo estaba hablando de matarme como quien discute qué cenar. Escuché sus pasos acercándose por el pasillo. El piso de madera vieja crujió bajo su peso. Ese mismo piso que yo había barnizado con mis propias manos hace 20 años, cuando la pensión todavía funcionaba y teníamos huéspedes cada semana. Cerré los ojos con fuerza y regulé mi respiración. Adentro, afuera, lento, como si estuviera profundamente dormida. La puerta se abrió más. Vi su sombra proyectarse sobre la pared por la luz tenue del pasillo. Entró despacio, casi en puntas de pie. Y entonces lo vi, reflejado en el espejo del armario que estaba frente a mi cama. Mi hijo, mi único hijo, con una jeringa en la mano derecha. Una jeringa, transparente, con líquido dentro. Sentí que me ahogaba, pero mantuve la boca cerrada. No podía respirar profundo porque él se daría cuenta. Tragué saliva con dificultad. Mi garganta estaba completamente seca. Daniel se acercó a mi cama. Lo vi en el espejo inclinarse sobre mí. Sentí su aliento cerca de mi cara. Olía a café y a cigarrillo. Su mano, esa mano que yo había sostenido cuando aprendió a caminar, se posó sobre mi cuello buscando mi pulso. Contuve la respiración. Sus dedos presionaron mi arteria carótida. 1, 2, 3 segundos. Estaba verificando si todavía estaba viva. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo sentiría, que sabría que estaba despierta, que me descubriría. Pero no. Después de unos segundos eternos, retiró la mano. Y sonrió. Vi su sonrisa en el espejo. Una sonrisa pequeña, satisfecha, como cuando era niño y ganaba algo que quería. Esa misma expresión. Guardó la jeringa en el bolsillo de su pantalón, me acomodó la frazada hasta los hombros en un gesto que hubiera parecido tierno para cualquiera que nos viera, y salió del cuarto cerrando la puerta suavemente. Me quedé paralizada. No sé cuánto tiempo. Tal vez 5 minutos, tal vez 10. Solo escuchaba el sonido de mi propia respiración entrecortada y el zumbido constante de la heladera vieja en la cocina. Mis manos agarraban las sábanas con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Cuando finalmente logré moverme, me senté en la cama. Mis piernas temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Miré el vaso de agua sobre mi mesa de noche. Ese vaso que Daniel me había traído antes de acostarme, como hacía todas las noches desde que se mudó temporalmente a casa hace 3 meses. «Para que tomes tus pastillas, mamá», siempre decía. Y yo, como una tonta, tomaba el agua y las pastillas sin sospechar nada. Aumenté la dosis como me dijiste. Las palabras retumbaban en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba envenenándome? ¿Días? ¿Semanas? Pero esperen. Esperen un momento. Sé que muchos de ustedes están escuchando esto y tal vez piensan que estoy exagerando. Que estas cosas no pasan en la vida real. Que ningún hijo sería capaz de hacerle eso a su propia madre. Yo también pensaba lo mismo. Yo creía que el amor de madre era suficiente. Que si dabas todo, si te sacrificabas, si trabajabas hasta que te dolieran los huesos para darle lo mejor a tu hijo, él te iba a cuidar cuando fueras vieja. Que iba a valorar todo lo que hiciste, que iba a estar ahí.
Pero estaba equivocada. Y si estás escuchando esto y algo dentro de ti se está removiendo, si sientes un nudo en el estómago porque reconoces algo de tu propia historia, déjame un comentario. Escribe aunque sea yo también, para que sepa que no estoy sola en esto, para que sepas que tú tampoco estás solo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela, porque lo que pasó después de esa noche cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Patricia Guzmán. Tengo 61 años. Nací y crecí en este mismo barrio de La Victoria, en Lima, Perú, en esta misma casa donde ahora casi muero a manos de mi propio hijo. Esta casa tiene 3 pisos. Es antigua, de esas construcciones de los años 70, con paredes gruesas y pisos de madera que crujen. Durante 30 años fue una pensión. La pensión Guzmán le pusimos con mi esposo Roberto. Él murió hace 8 años de un infarto. Desde entonces vivo sola aquí. 30 años recibiendo huéspedes, estudiantes de provincia que venían a estudiar a Lima, trabajadores que necesitaban un lugar limpio y barato cerca del centro. Familias enteras a veces, cuando había eventos o trámites en la capital. Yo cocinaba para todos, lavaba sábanas y toallas cada 2 días, limpiaba los 8 cuartos que teníamos en el segundo y tercer piso. Roberto se encargaba del mantenimiento, de las cañerías, de la electricidad, de cobrar. No nos hicimos ricos, pero vivimos dignamente. Y cuando Roberto murió y yo ya no pude seguir sola con todo el trabajo, cerré la pensión. Vendí los muebles de los cuartos. Me quedé viviendo en el primer piso. La casa quedó vacía, pero es mía. Completamente pagada. Ni un peso de deuda. También tengo mis ahorros. No es una fortuna, pero son 120,000 soles en un certificado de depósito a plazo fijo. El fruto de 30 años de trabajo. De levantarme a las 5 de la mañana todos los días. De acostarme pasada la medianoche después de limpiar la cocina. De no comprarme ropa nueva para poder ahorrar. De comer lo que sobraba de los huéspedes para no gastar de más. Todo ese dinero, toda esa casa, era para Daniel, mi único hijo, mi vida entera. Daniel nació cuando yo tenía 26 años. Fue un embarazo difícil. Estuve 4 meses en reposo. Roberto trabajaba doble turno para poder mantenernos. Cuando nació, pesó apenas 2,5 kilos. Estuvo en incubadora 2 semanas. Yo iba al hospital todos los días a verlo a través del vidrio, llorando, rezándole a la Virgen de Guadalupe que me lo dejara vivo. Y sobrevivió. Creció. Se convirtió en un niño fuerte, inteligente, siempre el primero de su clase. Terminó la secundaria con honores. Yo estaba tan orgullosa. Quise que estudiara en la universidad, que fuera profesional, que tuviera una vida mejor que la nuestra. Pero Daniel abandonó la carrera de administración en el 3er ciclo. Dijo que la universidad no era para él, que quería trabajar, ganar plata rápido. Empezó en ventas, luego en un negocio de repuestos de autos con un amigo, luego en otro negocio que nunca entendí bien de qué era, siempre cambiando, siempre prometiendo que el próximo proyecto sí iba a funcionar. Se casó hace 6 años con Vanessa, una chica de Chiclayo, flaquita, de voz suave. Al principio me pareció buena muchacha. Me ayudaba en la cocina cuando venían a visitarme los domingos. Jugaba con los niños, pero con el tiempo empecé a notar cosas, cómo miraba la casa, cómo hacía comentarios. «Ay, suegrita, ¿qué casa tan grande para usted sola? Debe ser pesado mantenerla». O, «Con lo que vale esta zona ahora, podría vender y vivir tranquila en un lugar más pequeño». Daniel y Vanessa tienen 2 hijos, Mateo de 5 años y Sofía de 3. Mis nietos. Los amo con todo mi corazón. Pero casi no los veo. Vanessa siempre tiene excusas, que están resfriados, que tienen actividades, que es muy lejos venir hasta acá. La verdad es que Daniel nunca tuvo estabilidad económica, siempre con apuros de plata. Yo lo ayudaba. ¿Cómo no iba a ayudarlo? Es mi hijo. Le pagué el alquiler del departamento varias veces. Le presté dinero para sus negocios que nunca prosperaron. Le compraba ropa a los niños. Les pagaba el nido, pero nunca era suficiente. Hace 3 meses, Daniel llegó a mi casa con 2 maletas.
Dijo que había tenido problemas con el casero, que necesitaba quedarse unos días mientras conseguía otro lugar. Vanessa y los niños se fueron donde la mamá de ella a Chiclayo temporalmente. Solo un mes, mamá, te lo juro, y yo te voy a ayudar acá en la casa. Yo acepté. ¿Cómo no iba a aceptar? Es mi hijo. Al principio todo parecía normal. Daniel dormía en uno de los cuartos del segundo piso. Bajaba a desayunar conmigo. Salía a buscar trabajo, decía. Volvía en la noche. Cenábamos juntos. Me hacía compañía. Incluso me ayudaba con algunas cosas de la casa. Pero hace como un mes empecé a sentirme extraña. Más cansada de lo normal. Mareada. Con náuseas por las mañanas. Pensé que era mi presión. O la diabetes que me habían diagnosticado hace 2 años. Fui al centro de salud. Me hicieron análisis. Todo salió dentro de los rangos normales. El médico me dijo que tal vez era estrés, que descansara más, que tomara mis pastillas con disciplina, y yo lo hacía. Tomaba mis pastillas todas las noches con el vaso de agua que Daniel me traía, religiosamente. Pero cada día me sentía peor. Dormía 12, 13 horas. Me costaba levantarme. A veces me olvidaba de cosas. ¿Dónde había puesto las llaves? ¿Qué día era? Si había almorzado o no. Daniel me decía que era normal, que a mi edad esas cosas pasaban, que no me preocupara. Descansa, mamá, yo me encargo de todo. Y yo descansaba. Cada vez más, hasta esa noche. Hasta que escuché esa conversación telefónica. 2:42 de la madrugada, sentada en mi cama, temblando, mirando ese vaso de agua en la mesa de noche. Comprendí todo de golpe. No era la edad. No era mi presión ni mi diabetes. Era él. Mi hijo me estaba envenenando. Lentamente. Cada noche. Con algo que me hacía dormir más profundo. Con algo que me estaba matando poco a poco. Tomé mi celular. Me temblaban tanto las manos que casi lo dejo caer. Marqué el número de Olga, mi vecina de al lado. Olga es enfermera. Trabaja en el Hospital 2 de Mayo, en el área de emergencias. La conozco desde hace 15 años. Es una de las pocas personas en este barrio en quien realmente confío. El teléfono sonó 4 veces. 5. Pensé que no iba a contestar. Pero al 6.º ring escuché su voz adormilada. ¿Aló? ¿Patricia? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No pude hablar. Se me quebró la voz. Empecé a llorar en silencio, tapándome la boca con la mano para que Daniel no me escuchara desde el segundo piso. Patricia, me estás asustando. ¿Qué pasó? Olga, susurré. Necesito que vengas. Ahora. Por favor. Creo que me están envenenando. Hubo un silencio del otro lado. Luego su voz, ahora completamente despierta y alerta. No te muevas. Voy para allá. 5 minutos después escuché los golpes suaves en mi ventana. Olga había saltado el murito bajo que separa nuestras casas y entró por la ventana de mi dormitorio que da al patio lateral. Así Daniel no la vería entrar por la puerta principal. Me miró y supo inmediatamente que algo grave estaba pasando. Le conté todo. La conversación, la jeringa, el vaso de agua, los meses de cansancio inexplicable. Olga tomó el vaso de agua con una servilleta de papel, cuidando de no tocarlo directamente. Lo olió. Mojó su dedo meñique apenas con una gota y lo probó con la punta de la lengua. Su expresión cambió. Esto tiene algo, Patricia. No sé qué exactamente, pero tiene un sabor amargo raro. Mañana lo llevo al hospital para que lo analicen. Pero ahora lo importante es sacarte sangre. Sacó de su bolso una jeringa y 2 tubos de ensayo. Me extrajo sangre del brazo con rapidez profesional. Guardó los tubos en su bolso junto con el vaso de agua envuelto en la servilleta. Mañana a primera hora lo mando a analizar con un contacto del laboratorio. Te va a salir el resultado en 2 días máximo. Mientras tanto, Patricia, escúchame bien. No tomes nada que Daniel te dé. Nada. Ni agua, ni comida, ni pastillas. ¿Me entiendes? Asentí. ¿Tienes a dónde ir? ¿Familia? Tengo una prima en Chorrillos, Carmela. Pero no puedo irme así como así. Daniel va a sospechar. Olga pensó un momento. Entonces finge. Actúa normal. Si él te trae agua, no la tomes, pero hazle creer que sí.
Bótala en el baño o en una planta. Come solo lo que tú misma prepares. Y mantén tu celular cerca siempre. Cualquier cosa, me llamas. Me abrazó antes de irse. Vas a estar bien, te lo prometo. Salió por la ventana como había entrado. Yo me quedé sentada en mi cama hasta que empezó a amanecer. No pude dormir. Solo miraba la puerta, esperando que Daniel entrara de nuevo. Pero no entró. A las 6:30 de la mañana escuché sus pasos en el piso de arriba. Luego la ducha. Luego bajó las escaleras. Respiré profundo. Tenía que actuar normal. Como si nada hubiera pasado. Como si no supiera que mi propio hijo quería verme muerta. Daniel entró a mi cuarto sin tocar. Me sobresalté. Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste? Me miraba fijamente, buscando algo en mi expresión. Yo forcé una sonrisa. Bien, hijo, un poco cansada, pero bien. ¿Tomaste tus pastillas anoche? Sí, como siempre. Asintió. Pareció satisfecho. Bueno, te dejo descansar entonces. Voy a salir un rato. Regreso al mediodía. Se fue. Escuché la puerta principal cerrarse, sus pasos alejándose por la calle. Y solo entonces me permití llorar de verdad, con sollozos profundos que me salían desde el estómago. Lloraba de miedo, de traición, de dolor. Mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué 9 meses, el bebé que amamanté, el niño al que enseñé a leer, el muchacho al que abracé cuando se graduó del colegio. Ese mismo hijo ahora quería matarme. Por una casa, por dinero, por herencia, y yo, la tonta de su madre, no me había dado cuenta hasta que casi era demasiado tarde. Los 2 días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Tuve que actuar como si nada, sonreír cuando Daniel me hablaba, agradecerle cuando me traía el vaso de agua envenenado que yo después vaciaba en el fregadero cuando él no miraba, comer solo lo que yo misma preparaba, inventando excusas cuando él ofrecía cocinar. Pero mientras esperaba los resultados del laboratorio, mi mente no paraba de ir hacia atrás, de revivir todos esos años, de preguntarme una y otra vez, ¿en qué momento todo se torció? ¿En qué momento mi hijo pasó de ser ese niño dulce que me abrazaba al llegar del colegio a ser un hombre capaz de planear mi muerte? Me pasaba las noches en vela, mirando el techo, recordando. Daniel nació un 22 de marzo de 1990. Fue un parto complicado. Estuve 23 horas con dolores hasta que finalmente salió, tan pequeñito, tan frágil. Las enfermeras me lo pusieron en el pecho por unos segundos y luego se lo llevaron corriendo a la incubadora porque no lloraba bien, no respiraba bien. Roberto se quedó conmigo en el hospital esas 2 semanas. Dormía en una silla incómoda junto a mi cama. Todas las mañanas me acompañaba a la ventana de neonatología para ver a Daniel, ese bebé diminuto conectado a cables y tubos. Yo apoyaba mi mano en el vidrio y rezaba. Le prometí a Dios que si me lo dejaba llevar vivo a casa, yo iba a ser la mejor madre del mundo, que nunca le iba a faltar nada, que iba a sacrificar lo que fuera necesario por él. Y cumplí esa promesa. Cuando finalmente pudimos traerlo a casa, no dormí bien durante meses. Me levantaba cada 2 horas a verificar que estuviera respirando. Le daba pecho hasta que me dolían los senos. Lo cargaba, lo mecía, le cantaba canciones de cuna que mi mamá me había cantado a mí. La pensión en ese entonces apenas estaba empezando. Teníamos solo 3 cuartos arreglados en el segundo piso. Yo atendía a los huéspedes con Daniel amarrado a mi espalda en un aguayo. Cocinaba con él cargado. Limpiaba con él dormido en un Moisés que arrastraba de cuarto en cuarto. Roberto trabajaba de día en una ferretería y de noche nos ayudaba con la pensión. Los 2 estábamos agotados todo el tiempo, pero éramos felices. Teníamos un hijo sano, un techo propio, un negocio que crecía de a pocos. Cuando Daniel cumplió 5 años, lo inscribí en el Colegio San Martín, a 4 cuadras de la casa. Todas las mañanas lo llevaba de la mano. Él con su uniforme plomo y su mochila roja que era casi tan grande como él. En las tardes lo esperaba en la puerta. Me emocionaba verlo salir corriendo, gritando «¡Mamá!», con esa sonrisa enorme. Era un niño inteligente.
Aprendió a leer en primer grado sin ninguna dificultad. Siempre traía buenas notas. Los profesores me felicitaban en las reuniones de padres. Su hijo tiene mucho potencial, señora Patricia. Cuídelo bien. Y yo lo cuidaba. Le revisaba las tareas todas las noches. Le compraba los útiles escolares nuevos cada año, aunque tuviéramos que apretarnos el cinturón. Cuando los otros niños tenían zapatillas de marca, yo le compraba a Daniel las mejores que podía pagar. No quería que se sintiera menos que nadie. Los domingos íbamos los tres al Parque de las Leyendas. Daniel se emocionaba viendo los animales. Se paraba frente a la jaula de los leones durante media hora, observándolos con esos ojos grandes y curiosos. Roberto le compraba algodón de azúcar. Yo les tomaba fotos con la camarita que habíamos comprado de segunda mano. Esos eran buenos tiempos, tiempos simples. Pero conforme Daniel fue creciendo, empecé a notar cosas. Pequeñas cosas que en ese momento no me parecieron importantes. Cuando tenía 8 años, desapareció plata de mi cartera. 20 soles. Le pregunté y él lo negó. Dijo que no sabía nada. Pero 2 días después lo encontré jugando en su cuarto con carritos nuevos que yo no le había comprado. Cuando le pregunté de dónde los había sacado, me dijo que un amigo se los había regalado. Yo quise creerle. Cuando tenía 12 años, el director del colegio me llamó porque Daniel había golpeado a un compañero. Le había partido el labio. El niño tuvo que ir a la enfermería. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, Daniel me dijo que el niño se había burlado de su ropa, que había dicho que éramos pobres. Yo lo defendí. Le dije al director que mi hijo solo se había defendido de un abusivo. Pagué la multa. Nunca más hablé del tema. Cuando tenía 15 años, empezó a juntarse con muchachos del barrio que no me gustaban. Chicos mayores que él, que fumaban en las esquinas, que no estudiaban. Roberto le llamó la atención varias veces. Daniel se ponía rebelde. Gritaba que lo dejáramos vivir, que él no era un niño. Las peleas en casa empezaron a ser frecuentes. Roberto quería ser más estricto. Yo siempre intercedía. Déjalo, Roberto. Es solo una etapa. Ya va a madurar. Pero la etapa nunca pasó. En la secundaria, las notas empezaron a bajar. De primero de la clase pasó a ser un alumno promedio, luego a jalar algunos cursos. Yo le pagaba clases particulares de matemáticas, de inglés. Él iba, pero no aprovechaba. Se la pasaba con el celular, distraído. Aún así, se graduó. Y yo estuve ahí en la ceremonia, llorando de orgullo, aplaudiendo cuando le entregaron su diploma. Roberto también estaba orgulloso. Nuestro hijo va a ser profesional, me dijo esa noche. Todo el esfuerzo valió la pena. Le pagamos la matrícula en una universidad privada. Administración de empresas. Daniel dijo que quería tener su propio negocio algún día. Nosotros vendimos 2 de los televisores viejos de los cuartos de la pensión para completar el pago del primer ciclo. Pero Daniel duró apenas 1 año y medio. Faltaba a clases. No estudiaba para los exámenes. Jalaba los cursos. Roberto se puso furioso cuando nos enteramos. Le dijo que estaba desperdiciando nuestro dinero, nuestro esfuerzo. Daniel se fue de la casa por 3 meses. Se fue a vivir con un amigo. No contestaba mis llamadas. Yo lloraba todas las noches. Roberto me decía que lo dejara, que necesitaba aprender solo. Pero yo no podía. Era mi hijo, mi único hijo. Fui a buscarlo. Le rogué que volviera. Le dije que no importaba lo de la universidad, que lo importante era que estuviéramos juntos. Él volvió, pero algo había cambiado. Ya no era el niño que había sido. Ya no me miraba con cariño. Me miraba con molestia, resentimiento. Nunca entendí por qué. Roberto murió 2 años después. Infarto fulminante. Estaba arreglando una tubería del 3er piso cuando se desplomó. Yo estaba en la cocina. Escuché el golpe. Subí corriendo. Lo encontré tirado en el piso, con los ojos abiertos, sin respirar. Los paramédicos tardaron 20 minutos en llegar. Pero ya era tarde. Mi Roberto se había ido. Daniel tenía 27 años cuando su papá murió. Vino al velorio. Estuvo ahí en el entierro. Pero apenas me habló. Apenas me abrazó. Se quedó 2 días después del funeral y luego volvió a su vida. En ese tiempo ya estaba con Vanessa. Ya vivían juntos en un departamento en Los Olivos. Me quedé sola en esa casa enorme. Con 8 cuartos vacíos,
llenos de recuerdos, con el negocio que ya no podía manejar sola. Cerré la pensión 6 meses después de que Roberto murió. Vendí todo lo que pude. Guardé el dinero en el banco y esperé. Esperé que Daniel viniera a verme más seguido, que me llevara a conocer a mis nietos cuando nacieron, que se acordara de mí en los cumpleaños, en las Navidades. Pero casi nunca venía. Siempre estaba ocupado, siempre tenía problemas, siempre necesitaba algo. Plata, siempre era plata. La primera vez que me pidió prestado fue para el negocio de repuestos con su amigo. 5,000 soles. Te los devuelvo en 3 meses, mamá, te lo juro. Nunca los devolvió. El negocio quebró al año. La segunda vez fue para pagar deudas de tarjetas de crédito. 8,000 soles. Es la última vez que te pido, mamá. Ya aprendí la lección. Tampoco los devolvió. Luego fueron 3,000 para los pañales y la leche de Mateo cuando nació. Luego 2,000 para el nido de Sofía. Luego 4,000 para el alquiler porque se había atrasado 3 meses. Yo siempre le daba. ¿Cómo no iba a darle? Era mi hijo, y eran mis nietos. No podía dejarlos pasar necesidad. Pero hace 6 meses, Daniel vino con una petición diferente. Quería que yo le escriturara la casa. Para tener algo a mi nombre, mamá. Para poder pedir un préstamo en el banco y montar un negocio en serio. Tú igual te quedas viviendo acá. Nada cambia. Algo dentro de mí se resistió. Por primera vez en mi vida, le dije que no. Daniel, esta casa es todo lo que tengo. Es mi seguridad. Si te la escrituro y después me quedo en la calle, ¿qué hago? Se enojó. Me dijo que no confiaba en él, que era su madre y no lo apoyaba, que siempre había sido así, sobreprotectora, pero sin darle las herramientas reales para salir adelante. Me gritó. Yo lloré. Se fue dando un portazo. No me habló durante 2 meses. Hasta que apareció con las maletas hace 3 meses, diciendo que necesitaba quedarse unos días. Y yo, como siempre, abrí la puerta. El tercer día, Olga tocó mi ventana a las 10 de la noche. Entró rápido, con un sobre manila en las manos. Su cara estaba seria. «Siéntate, Patricia». Me senté en la cama. Ella sacó unos papeles del sobre. Análisis de laboratorio. En el agua había clonazepam, una benzodiazepina. Es un medicamento para la ansiedad y para dormir. Pero la cantidad que había en ese vaso era altísima. 5 veces la dosis normal. Sentí que el cuarto daba vueltas. Y en tu sangre también encontramos clonazepam, niveles muy elevados. Patricia, te han estado drogando durante semanas, tal vez meses. Por eso estabas tan cansada, tan mareada con esos olvidos. Es intoxicación acumulativa. ¿Me estaba matando? Si seguías tomando esas dosis, sí. Eventualmente tu sistema respiratorio iba a colapsar. Te ibas a dormir una noche y simplemente no ibas a despertar. Parecería muerte natural. Falla cardiorrespiratoria. A tu edad, con diabetes e hipertensión, nadie sospecharía nada raro. Me cubrí la cara con las manos. Olga se sentó a mi lado y me abrazó. Tenemos que ir a la policía, Patricia. Esto es intento de homicidio. Es mi hijo, Olga. Es mi hijo. Es un hombre que está tratando de matarte por una herencia. Las dos nos quedamos en silencio. Desde arriba se escuchaban los pasos de Daniel caminando en su cuarto. Déjame pensarlo, le dije finalmente. Solo un día más. Necesito estar segura de todo antes de dar ese paso. Olga no estaba de acuerdo, pero asintió. Me dejó los papeles del laboratorio. Guárdalos bien, son evidencia. Esa noche casi no dormí otra vez, pero esta vez no era por miedo. Era por rabia, por dolor, por una tristeza tan profunda que me dolía físicamente el pecho. Al día siguiente en la mañana, Daniel bajó a desayunar como siempre. Se sirvió café, me preguntó cómo había dormido. Bien, mentí. Qué bueno, mamá. Oye, necesito hablar contigo de algo importante. Se sentó frente a mí en la mesa. Tenía una expresión seria, casi preocupada. Estuve pensando mucho. Sé que te dije que en un mes me iba, pero la verdad es que me preocupa dejarte sola. Ya tienes 61 años. ¿Qué pasa si te caes o te da un soponcio? ¿Quién te va a ayudar? Lo miré sin decir nada. He estado hablando con Vanessa. Queremos mudarnos acá contigo, todos,
con los niños. Esta casa es enorme. Hay espacio de sobra. Yo puedo trabajar desde acá, ayudarte con todo. Los niños te van a hacer compañía. Va a ser lindo, como una familia de verdad. Familia de verdad. Y también pensé, continuó, que deberías poner la casa a nombre de los dos, tuyo y mío. Es más seguro. Si a ti te pasa algo, todo queda protegido para la familia. ¿Qué dices? Me miró con esos ojos que yo había visto toda la vida. Los ojos de mi hijo. Pero ahora solo veía a un extraño. A alguien que calculaba, que manipulaba, que fingía preocupación mientras me envenenaba lentamente cada noche. Respiré profundo. Déjame pensarlo, Daniel. Es una decisión grande. Claro, mamá, pero no te demores mucho. Es por tu bien. Se levantó, me dio un beso en la frente y subió las escaleras silbando. Yo me quedé sentada en esa cocina donde había preparado miles de comidas, donde había dado de comer a mi hijo cuando era bebé, donde Roberto y yo habíamos tomado café cada mañana durante 30 años. Y por primera vez en mi vida sentí algo que nunca había sentido por Daniel: odio. Esa tarde, Daniel salió como siempre. Dijo que tenía que ver a unos proveedores para un nuevo proyecto. Yo esperé a que se fuera. Conté hasta 100 después de escuchar la puerta cerrarse. Luego subí las escaleras. Mis piernas me dolían. Hacía meses que no subía al segundo piso. Ya no tenía razón para hacerlo. Pero ese día tenía una razón. Necesitaba saber. Necesitaba entender completamente en qué me había convertido para mi propio hijo. El cuarto donde Daniel dormía era el que había sido suyo cuando era adolescente. La misma habitación donde había estudiado para sus exámenes, donde había pegado pósters de equipos de fútbol en las paredes. Roberto y yo le habíamos pintado las paredes de azul cuando cumplió 13 años porque era su color favorito. Abrí la puerta despacio. La cama estaba sin hacer, ropa tirada en una silla, olor a cigarrillo y a loción barata. Sobre el velador había un cenicero lleno de colillas. Daniel fumaba dentro de mi casa, aunque yo le había pedido 1000 veces que no lo hiciera. Pero no había venido por eso. Revisé el velador. Nada importante. Luego abrí el cajón. Papeles arrugados, recibos viejos. Y abajo de todo, una caja de metal pequeña. La saqué. Estaba cerrada con llave. Busqué en los bolsillos de los pantalones que estaban tirados en la silla. En el tercero encontré un llavero. Probé las llaves una por una, hasta que una abrió la caja. Adentro había plata, billetes de 50 y 100 soles. Conté rápido, casi 3000 soles. ¿De dónde había sacado Daniel ese dinero si supuestamente estaba sin trabajo? Pero debajo de la plata había algo peor: papeles. Los saqué con manos temblorosas. El primero era un contrato de préstamo con una financiera informal. Daniel había pedido prestados 20,000 soles a un interés del 8% mensual. 8%. Esa gente eran usureros, agiotistas. La fecha del préstamo era de hace 4 meses. Y según el contrato, si no pagaba, podían cobrar con bienes inmuebles del deudor o garantes. El segundo papel me heló la sangre. Era una cotización de una inmobiliaria para la venta de mi casa. 3 pisos, 220 metros cuadrados, zona céntrica de La Victoria. Valor estimado, 350,000 soles. Alguien había marcado con resaltador amarillo el monto final. El tercer papel era peor todavía. Era un borrador escrito a mano con la letra de Daniel. Un testamento. Mi testamento, escrito por él. Yo, Patricia Guzmán Vargas, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo como único heredero de todos mis bienes a mi hijo Daniel Ramírez Guzmán. Esto incluye la casa ubicada en Junior Parinacochas 456, La Victoria, Lima, y todos mis ahorros bancarios. Había una fecha, 15 de febrero, dentro de menos de un mes, y abajo, con letra más pequeña: hacer firmar, Notaría San Borja, llevar testigos, Vanessa y hermano de B. Me senté en la cama de Daniel porque las piernas no me sostenían más. Leí los papeles otra vez, y otra vez, tratando de entender. Mi hijo no solo estaba envenenándome,
Tenía un plan completo. Me iba a hacer firmar un testamento falso, probablemente drogada, sin saber bien qué estaba firmando, con testigos que él iba a traer. Y luego, cuando el testamento estuviera legalizado, iba a aumentar la dosis de clonazepam hasta matarme. Muerte natural, testamento legal. Él heredaba todo, pagaba sus deudas, vendía la casa, y yo estaría bajo tierra sin que nadie sospechara nada. Un plan perfecto. Escuché un sonido abajo, la puerta principal abriéndose. Daniel había vuelto. Guardé todo rápido en la caja, la cerré, la puse en el cajón. Bajé las escaleras lo más silencioso que pude. Entré a mi cuarto justo cuando escuché sus pasos en el recibidor. «Mamá, ¿dónde estás?» «Acá, hijo. Estaba descansando». Apareció en la puerta de mi cuarto. Me miró con desconfianza. «¿Estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien, solo un poco cansada». Se quedó mirándome unos segundos más. Luego asintió. «Bueno, voy a preparar la cena. ¿Quieres que te suba algo?» «No, gracias. Bajo yo en un rato». Se fue. Yo me quedé sentada en mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Esa noche cenamos juntos como siempre. Daniel hizo arroz con pollo. Comí muy poco. Él me miraba de reojo. Cuando terminamos, me trajo el vaso de agua con mis pastillas como todas las noches. «Tómalas, mamá. No te olvides». «Sí, hijo, gracias». Esperé a que subiera. Me tomé las pastillas reales que yo escondía en mi velador. El agua envenenada la tiré en el fregadero. Luego me acosté, pero no dormí. Al día siguiente era domingo. Daniel me dijo que iba a salir temprano, que iba a visitar a Vanessa y los niños a Chiclayo, que volvía el lunes en la noche. «¿Vas a estar bien sola, mamá?» «Sí, Daniel. Voy a estar bien. Cualquier cosa me llamas, ¿ya?» «Ya». Se fue a las 7 de la mañana con una mochila pequeña. Lo vi alejarse por la calle desde la ventana de la sala. Esperé media hora para estar segura de que no iba a volver. Luego llamé a Olga. Vino en 10 minutos. Le mostré todo lo que había encontrado. Los papeles, el borrador del testamento, el contrato de préstamo. Ella leyó todo en silencio. Su cara se fue poniendo cada vez más dura. «Patricia, esto es gravísimo. No es solo intento de homicidio. Es también falsificación de documentos, estafa. Tenemos que ir a la policía ahora mismo». «No». Me miró sorprendida. «¿Cómo que no? No quiero ir a la policía todavía. Primero quiero hacer otra cosa». «¿Qué cosa?» Me quedé callada un momento, pensando, ordenando en mi cabeza el plan que había estado formándose desde anoche. «Quiero que todos crean que morí». Olga me miró como si me hubiera vuelto loca. «¿Qué?» «Escúchame. Si voy a la policía ahora, Daniel va a negar todo. Va a decir que esos papeles no son suyos, que alguien los puso ahí. Va a conseguir un abogado, va a salir libre. Y yo voy a tener que vivir el resto de mi vida con miedo, esperando que lo intente de nuevo. Pero tenemos evidencia». «¿Evidencia de qué, Olga?» «El agua con clonazepam se puede conseguir en cualquier farmacia sin receta si conoces al vendedor. Mi sangre con clonazepam solo prueba que alguien me drogó, pero no prueba que fue él. Los papeles en su cuarto él puede decir que son fantasías, bocetos, que nunca iba a hacerlo en serio». Olga se quedó callada. «Pero si todos creen que morí», continué, «Daniel va a bajar la guardia. Va a mostrar quién es realmente. Van a hacer cosas que lo van a incriminar. Y yo desde las sombras voy a estar viendo todo, reuniendo evidencia real. Y cuando llegue el momento indicado, voy a aparecer y voy a destruirlo». Mi voz sonaba diferente, más fría, más dura. Ni yo misma me reconocía. Olga me miró largo rato. «¿Estás segura de esto?» «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». «Va a ser complicado. Vamos a necesitar ayuda, documentos falsos, un lugar donde esconderte, alguien que certifique tu muerte». «¿Lo puedes hacer?», Olga pensó. Luego asintió lentamente. «Tengo un amigo médico que me debe un favor grande. Él puede hacer un certificado de defunción falso, pero tiene que parecer real, causa de muerte creíble, firma, sello,
paro cardiorrespiratorio, por intoxicación medicamentosa que coincida con el clonazepam en mi sangre. ¿Y el cuerpo? Daniel va a querer ver el cuerpo. Velorio a cajón cerrado. Diremos que fue muy repentino, que el cuerpo quedó en mal estado, que yo había dejado instrucciones de no querer un velorio abierto. ¿Y después del velorio, el entierro? Cremación, que no quede nada que puedan exhumar después. Olga me miraba con una mezcla de admiración y miedo. Patricia, estamos hablando de falsificar una muerte. Eso es ilegal. Podríamos ir presas. Lo sé, pero es la única manera de que esto termine bien, de que Daniel pague por todo, de que no pueda hacerle esto a nadie más. Nos quedamos en silencio. El reloj de la sala marcaba las 11 de la mañana. Afuera se oían los ruidos normales del domingo. Niños jugando en la calle. Un vendedor de tamales gritando su mercancía. La vida siguiendo su curso normal, mientras yo planeaba mi propia muerte. ¿Tienes a dónde ir mientras estés muerta?, preguntó Olga finalmente. Mi prima Carmela en Chorrillos. Le puedo contar todo. Ella me va a ayudar. Vivimos juntas de niñas. Es como mi hermana. ¿Y la casa? ¿Tus cosas? Necesito proteger la casa antes de morir, cambiar el testamento real, dejarlo todo bien amarrado legalmente para que Daniel no pueda tocar nada. Eso lo podemos hacer mañana. Yo te acompaño a una notaría. Hacemos un testamento real, legal, ante notario público. Dejas todo a quien tú quieras, a una institución de caridad, a tu prima, a quien sea menos a Daniel. Asentí. Y necesitamos programar tu muerte para un día específico, continuó Olga. Tiene que ser creíble. Mañana es lunes. Daniel vuelve en la noche. ¿Qué te parece si mueres el martes en la madrugada? Yo estoy de turno esa noche en el hospital. Puedo venir, hacer el show completo, llamar a la ambulancia, llevarte al hospital. Mi amigo médico firma el certificado de defunción. Y para el martes en la tarde, todo el mundo sabe que Patricia Guzmán ha muerto. Sentí un escalofrío. Escuchar mi propia muerte planeada así, con fecha y hora, era surrealista. ¿Y si Daniel sospecha algo? No va a sospechar. Va a estar feliz. Por fin consiguió lo que quería. Su mamá muerta, la herencia libre. No va a cuestionar nada. Va a estar ocupado pensando cómo gastar el dinero. Tenía razón. Está bien, dije finalmente. Hagámoslo. Esa tarde llamé a mi prima Carmela. Tiene 63 años. Vive sola en una casita pequeña en Chorrillos. Nunca se casó. Trabajó toda su vida como secretaria en una empresa de importaciones hasta que se jubiló hace 2 años. Le conté todo. Absolutamente todo. Esperé que me dijera que estaba loca, que era una locura lo que estaba planeando. Pero en lugar de eso, su voz al teléfono sonó firme. Ven acá, prima. Esta es tu casa también. Y ese hijo desgraciado va a pagar por lo que te hizo. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Sentía otra cosa. Control. El lunes en la mañana salí temprano con Olga. Fuimos a la notaría Ramírez en el centro de Lima. Le expliqué al notario que quería hacer un testamento. Me pidió mi DNI. Me hizo algunas preguntas sobre mis bienes. Dicté mi testamento verdadero ahí mismo. Dejo la casa ubicada en Junior Parinacochas 456. La Victoria, Lima. A la Fundación Respeta al Adulto Mayor, organización sin fines de lucro dedicada al cuidado de ancianos en situación de abandono. Dejo mis ahorros bancarios divididos en 2 partes iguales. 50% a mi prima Carmela Guzmán Rojas y 50% a la misma fundación. No dejo nada a mi hijo Daniel Ramírez Guzmán por razones que quedarán claras en su momento. El notario me miró con curiosidad cuando dije esa última parte, pero no preguntó. Era su trabajo no preguntar. Firmé. 2 testigos que trabajaban en la notaría firmaron. El notario puso su sello. Me dio una copia. Este testamento anula cualquier otro testamento anterior o posterior que pueda aparecer, ¿verdad?, pregunté. Así es, señora. Este es su testamento oficial. Está registrado. Es legal y vinculante. Nadie puede cambiarlo salvo usted misma viniendo en persona a modificarlo.
Salimos de ahí con el documento guardado en mi cartera. Olga y yo nos miramos. «Ya está», dijo ella. «Daniel no va a heredar ni un clavo». Fuimos a un banco. Saqué 20.000 soles en efectivo de mi cuenta. Eran para sobrevivir las próximas semanas en casa de Carmela sin que nadie pudiera rastrearme por movimientos bancarios. Luego fuimos a mi casa. Empaqué una maleta pequeña con ropa y cosas personales. La escondí en el cuarto de servicio que estaba al fondo del primer piso. Daniel nunca entraba ahí. A las 8 de la noche llegó Daniel. Traía cara de cansado. Dijo que el viaje había sido largo, que los niños estaban bien, que Vanessa mandaba saludos. Mentiras. Todo mentiras. Cenamos juntos. Me trajo el vaso de agua envenenado. Yo lo recibí con una sonrisa. «Gracias, hijo». Esa fue la última vez que iba a llamarlo hijo. La última vez que iba a fingir que no sabía. Porque en menos de 12 horas, Patricia Guzmán iba a morir. Y cuando resucitara, iba a ser otra persona. Una persona sin miedo, sin culpa. Sin ese amor ciego de madre que me había hecho tan vulnerable. Iba a ser alguien que su hijo nunca había conocido. Alguien dispuesta a hacer justicia. El martes a las 3:20 de la madrugada, Olga entró por la ventana de mi cuarto como habíamos planeado. Venía con su uniforme de enfermera del hospital. Traía una bolsa con todo lo necesario. Yo estaba vestida, sentada en mi cama, esperándola. No había dormido nada. Daniel estaba en el segundo piso. Lo había escuchado acostarse a la medianoche. «¿Lista?», susurró Olga. Asentí. Me ayudó a recostar en la cama. Me acomodó en una posición natural, como si estuviera durmiendo de lado. Me revisó el pulso, la respiración. «Cuando lleguen los paramédicos no te muevas, no respires muy profundo, lo más quieta posible. Yo me encargo de todo». Me puso una manta delgada sobre el cuerpo. Luego tomó su celular. «Ahora viene lo más difícil», dijo. «Tengo que gritar, tengo que hacer que Daniel baje. Perdóname por lo que voy a decir». «Hazlo». Olga respiró hondo. Luego abrió la puerta de mi cuarto y gritó con voz desesperada. «¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Señora Patricia! ¡No responde!». Golpeó las paredes. Hizo ruido. Arriba se escuchó movimiento. Daniel bajó las escaleras corriendo. Apareció en la puerta de mi cuarto en calzoncillos y camiseta, con cara de dormido. «¿Qué pasó? ¿Quién es usted?». «Soy Olga, la vecina. Soy enfermera. Su mamá me llamó hace como 20 minutos diciendo que se sentía mal, con dolor en el pecho. Vine corriendo, pero ahora no responde. No tiene pulso». Olga estaba actuando perfectamente. Su voz sonaba genuinamente angustiada. Daniel se acercó a la cama. Me miró. Yo mantuve los ojos cerrados, el cuerpo completamente inmóvil. Podía sentir su presencia cerca, su olor a sudor y a sábanas. ¿Está muerta? Necesitamos llamar a una ambulancia ya. Tal vez todavía se pueda hacer algo». Vi a través de mis pestañas la expresión de Daniel. Esperaba ver preocupación, miedo, tristeza. Pero lo que vi fue otra cosa. Vi cómo sus ojos se movían rápido, cómo procesaba la información, cómo calculaba. Y por un segundo, apenas un segundo, vi el destello de algo en su cara. Alivio. Olga ya estaba llamando a la ambulancia. Hablaba rápido, daba la dirección, describía la situación. Daniel se quedó parado junto a la cama mirándome. No me tocó, no trató de reanimarme, solo miraba. La ambulancia llegó en 8 minutos. 2 paramédicos entraron con una camilla. Uno de ellos trabajaba con Olga en el hospital. Estaba en el plan. El otro no, pero Olga se encargó de dirigir todo. Me revisaron. Pusieron el monitor. Olga movía la cabeza negativamente. «No hay pulso, no hay respiración. Probable paro cardiorrespiratorio». «¿Cuánto tiempo tiene así?», preguntó el paramédico que no sabía. «No sabemos. Tal vez media hora, tal vez más. Es demasiado tiempo. No hay nada que hacer». Me pusieron en la camilla. Me cubrieron con una sábana blanca hasta la cabeza. Y así, tapada completamente, salí de mi propia casa, muerta para el mundo. Daniel iba detrás de la camilla. Escuché su voz. «¿A dónde la llevan?». «Al hospital 2 de Mayo.
Allá van a hacer el certificado de defunción. Voy con ustedes. No hay espacio en la ambulancia, señor. Mejor venga en un rato. Pregunte por la morgue. La morgue. Qué palabra tan fría. Me subieron a la ambulancia. Las puertas se cerraron, y mientras el vehículo arrancaba, escuché a Daniel desde afuera preguntándole a Olga algo. No alcancé a oír qué, pero escuché la respuesta de ella. No sé, posiblemente fue el corazón. A su edad, con los problemas de salud que tenía, estas cosas pasan. En el hospital me llevaron directamente al sótano, a la morgue real, pero no me dejaron ahí. El médico amigo de Olga, el doctor Paredes, me estaba esperando en una oficina pequeña al final de un pasillo sin cámaras. Señora Patricia, la vamos a mantener acá unas horas hasta que todo esté listo. Tengo que hacer el certificado de defunción. Su hijo probablemente va a venir a reclamar el cuerpo. Le vamos a decir que el cuerpo está siendo preparado y que lo puede ver en un rato. Mientras tanto, usted se va a ir por la salida de emergencia del personal. ¿Y el cuerpo? ¿Qué le van a mostrar? No le vamos a mostrar nada. Le vamos a decir que por el estado del cuerpo es mejor no verlo, que es común en paros cardiorrespiratorios. La mayoría de los familiares aceptan cuando les explicas así. Si insiste mucho, le vamos a mostrar otro cuerpo de alguien no identificado de complexión similar a la suya, pero cubierto con sábanas y a distancia. Me quedé en esa oficina 2 horas. Olga me trajo café, me abrazó. Lo estás haciendo muy bien. Ya casi termina esto. A las 6:30 de la mañana, el doctor Paredes entró con un papel. Ya está. Certificado de defunción. Patricia Guzmán Vargas, 61 años. Causa de muerte. Paro cardiorrespiratorio por intoxicación medicamentosa aguda. Hora de muerte. 3:40 de la madrugada. Ver mi propia acta de defunción fue surrealista. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, y ahora una fecha de muerte. Todo falso, pero se veía absolutamente real. Su hijo llegó hace 1 hora, continuó el doctor. Está en la sala de espera. Dice que quiere ver el cuerpo. ¿Qué le dijeron? Que estamos preparándolo. Pero la enfermera ya le sugirió que tal vez es mejor recordarla como estaba. Él no insistió mucho. Firmó unos papeles para reclamar el cuerpo. Preguntó por los trámites del entierro. ¿Cómo se veía? El doctor me miró con algo parecido al desprecio. Triste no se veía, se lo puedo asegurar. Estaba preguntando cuánto costaba la cremación más barata, cuánto tiempo tardaba el trámite, si podía ser rápido porque no tenía mucho dinero. Claro, quería cremación rápida, sin velorio largo, sin que mucha gente viniera a preguntar, deshacerse de mi cuerpo lo más pronto posible y pasar a cobrar la herencia. Es hora de que se vaya, señora Patricia, dijo el doctor. Su prima la está esperando en la esquina del hospital. Olga la va a acompañar. Me puse una chompa con capucha que Olga había traído, lentes de sol, un pañuelo en la cabeza. Parecía una paciente más saliendo del hospital. Salimos por la puerta de emergencia del personal. Caminamos media cuadra. Ahí estaba el auto de Carmela. Un Nissan azul viejo pero bien cuidado. Me subí rápido al asiento de atrás. Me agaché. Carmela arrancó sin decir nada. Olga se quedó parada en la vereda, despidiéndose con la mano. El plan estaba en marcha. Pasé los siguientes 3 días escondida en la casa de Carmela en Chorrillos. No salía. No contestaba el celular. Técnicamente, yo estaba muerta. Mi número había sido desconectado. Mi cuenta de banco estaba congelada hasta que se procesara la sucesión. Pero Olga me mantenía informada de todo. Me llamaba al teléfono de Carmela 2 veces al día para contarme qué pasaba. El miércoles en la mañana, Daniel fue a la funeraria. Contrató el servicio más barato. Velorio a cajón cerrado en sala pequeña. Cremación inmediata después. Total, 2.800 soles. Lo pagó con la plata que yo había visto en su cajón. El velorio fue programado para el jueves en la tarde, un día después de mi muerte. Rápido, muy rápido, Olga fue al velorio. Era mi espía. Mi conexión con ese mundo donde yo ya no existía. Me llamó esa noche para contarme todo. Patricia, fueron como 15 personas. Algunos vecinos del barrio que se enteraron. Tu prima Carmela obviamente no fue porque supuestamente está contigo. O sea, te está acompañando en espíritu.
Daniel estaba ahí con Vanessa y los niños. Llegaron de Chiclayo en la mañana. ¿Cómo actuaban? Patricia. No parecían tristes, para nada. Vanessa estaba como incómoda, como que quería que terminara rápido. Los niños jugaban corriendo alrededor del ataúd. Daniel atendía a la gente que llegaba, pero parecía distraído. Varias veces lo vi viendo su celular, y escuché cuando hablaba con Vanessa. ¿Qué decían? Ella le preguntó si ya había hablado con el abogado. Él dijo que sí, que el lunes tenían cita para iniciar el trámite de sucesión, que con el testamento que tenían preparado todo iba a ser rápido, que en 2 meses la casa estaría a su nombre y la podían vender. Sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Ahí estaba la confirmación. El testamento falso. Iban a usarlo. ¿Alguien preguntó por mí? Digo, por ti, continué. Doña Rebeca de la tienda de la esquina preguntó qué te había pasado. Daniel le dijo que habías estado muy enferma, que te dio un paro y que fue todo muy rápido, que tú no querías sufrir y que por eso decidiste que fuera velorio cerrado y cremación rápida. Mentiroso. Hay más. Después del velorio, como a las 8 de la noche, todos se fueron. Yo me quedé un rato más porque quería ver qué hacía Daniel. Se fue con Vanessa y los niños a tu casa. Los seguí desde lejos. Entraron. Se quedaron ahí. ¿Se quedaron en mi casa? Sí. Y hoy viernes en la mañana fui a ver. Vanessa estaba colgando ropa en el patio. Los niños jugaban en la sala. Patricia, ya se mudaron. A un día de tu muerte ya están viviendo ahí como si fuera su casa. Cerré los ojos. Respiré hondo. No podía enojarme todavía. Necesitaba mantener la cabeza fría. Olga, necesito que hagas algo. Necesito que averigües cuándo van a ir al abogado. Necesito saber qué abogado es. Y necesito estar ahí cuando presenten ese testamento falso. ¿Qué vas a hacer? Voy a dejar que se hundan solitos. Voy a dejar que presenten el testamento falso. Que digan que es mi firma. Que traten de legalizar su mentira. Y entonces voy a aparecer, como un fantasma, y los voy a destruir. El sábado siguiente, 3 días después del velorio, Olga consiguió la información. Daniel había hecho una cita con un abogado de la avenida Tacna para el lunes de la próxima semana a las 10 de la mañana. Iban a presentar el testamento falso y empezar el trámite de sucesión. Eso nos daba una semana completa desde mi muerte hasta el momento de la trampa. Tiempo suficiente para que Daniel se confiara completamente. Carmela y yo pasamos el fin de semana planeando exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cuándo dar el golpe. El domingo en la tarde, un día antes de la cita con el abogado, llamé al doctor Paredes. Doctor, necesito que el lunes en la mañana usted esté disponible. Posiblemente va a tener que explicarle a la policía por qué firmó un certificado de defunción falso. ¿Va a ir a la policía? Voy a ir con la policía, a la oficina del abogado, justo cuando Daniel esté presentando el testamento falso. Hubo un silencio. Señora Patricia, yo puedo perder mi licencia por esto. Lo sé, y le voy a estar eternamente agradecida. Pero esto tiene que terminar, y tiene que terminar de tal manera que mi hijo no pueda escaparse, que no pueda decir que fue un malentendido. Necesito atraparlo en el acto. El doctor suspiró. Está bien, pero quiero estar ahí cuando pase todo. Quiero explicar por qué lo hice. Que quede claro que fue para salvar su vida. Cuenta con eso. El lunes en la mañana, exactamente 6 días después de mi muerte, me desperté a las 6. Me vestí con un pantalón oscuro y una blusa celeste que Carmela me había prestado. Me peiné. Me maquillé un poco. Quería verme viva, muy viva. A las 8 fuimos a la comisaría de La Victoria. Pedimos hablar con el comisario, un hombre de unos 50 años, bigote grueso, voz grave. Buenos días, ¿en qué les puedo ayudar? Mi nombre es Patricia Guzmán Vargas. Vengo a denunciar que mi hijo intentó asesinarme. Y también vengo a informarle que estoy oficialmente muerta desde el martes pasado, pero como puede ver, estoy bastante viva. El comisario me miró como si hubiera dicho que era marciana. Le conté todo. Desde el principio, la conversación que escuché, el clonazepam, los análisis de sangre, los papeles en el cuarto de Daniel, el plan de la muerte falsa, el certificado falso, el velorio. Y lo más importante,
La cita de hoy a las 10 con el abogado para presentar un testamento falsificado. Le mostré todas las evidencias. Los análisis de laboratorio. La copia del testamento falso que había fotografiado. El testamento real hecho ante notario. El certificado de defunción falso. El comisario escuchó todo en silencio. Cuando terminé, se recostó en su silla. Señora, esto es... Nunca había visto algo así en 25 años de carrera. ¿Me cree? Tengo todas las evidencias frente a mí. Claro que le creo. ¿A qué hora dijo que era la cita con el abogado? 10 de la mañana. Avenida Tacna 856, oficina 302. Miró su reloj. Eran las 9:15. Tenemos tiempo. Voy a ir con 2 agentes. Vamos a llegar justo cuando su hijo esté presentando el testamento falso. Y lo vamos a arrestar ahí mismo por intento de homicidio, falsificación de documentos y fraude. A las 10:05 estábamos estacionados frente al edificio de la avenida Tacna. Yo iba en el asiento trasero de la patrulla con Carmela, el comisario adelante con 2 agentes. Olga venía en su auto detrás de nosotros. El doctor Paredes había llegado también en su propio auto. A las 10 en punto vimos a Daniel entrar al edificio. Venía con Vanessa. Ella cargaba una carpeta manila, probablemente con el testamento falso adentro. Esperemos 5 minutos, dijo el comisario. Que se pongan cómodos, que empiecen a presentar los papeles, y entonces entramos. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida. A las 10:05 subimos, todos. El comisario, los 2 agentes, yo, Carmela, Olga, el doctor Paredes. Un grupo pequeño pero determinado. Oficina 302. La puerta tenía un letrero. Doctor Julio Méndez, abogado. El comisario tocó. Una voz desde adentro dijo, «Adelante». Entramos. Daniel estaba sentado frente al escritorio del abogado. Vanessa a su lado. El abogado era un hombre calvo, de lentes, como de 60 años. Tenía los papeles del testamento falso abiertos sobre el escritorio. Daniel levantó la vista cuando entramos. Me vio. Su cara cambió por completo. Los ojos se le abrieron enormes. La boca se le abrió. Se puso blanco, blanco como papel. «¿Mamá?» Su voz salió como un chillido. Vanessa volteó a verme y se le cayó la cartera que tenía en las piernas. «Hola, Daniel», dije con voz tranquila. «Supongo que no esperabas verme». Se paró de golpe. La silla cayó para atrás con el movimiento. Pero tú estás muerta. Yo te vi, el certificado, el velorio». Sorpresa, resulta que no estoy muerta, estoy muy viva. Y vine a ver cómo intentabas robarme mi herencia con un testamento falso. El abogado nos miraba a todos completamente confundido. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando acá? El comisario se adelantó mostrando su placa. Comisario Vega, Comisaría de la Victoria. Estos señores, señaló a Daniel y Vanessa, están a punto de presentar un testamento falsificado de esta mujer que supuestamente murió hace 6 días. Pero como puede ver, la señora está perfectamente viva y viene a presentar cargos por intento de homicidio y fraude. Daniel empezó a negar con la cabeza, con las manos. No, esto es un error. Yo no hice nada. Me acerqué a él. Lo miré directamente a los ojos. Ese hijo que había cargado, que había criado, que había amado más que a mi propia vida. Escuché tu conversación esa noche, Daniel, las 2:42 de la madrugada. Aumenté la dosis como me dijiste. Mañana en la mañana no despierta más. ¿Te suena? Me estuviste envenenando con clonazepam durante meses. Tengo los análisis de sangre que lo prueban. Tengo el agua que me dabas analizada. Tengo los papeles de tu cuarto. El plan completo. Y ahora te tengo a ti, tratando de usar un testamento falso para quedarte con mi casa. Su cara pasó del shock a algo más oscuro, rabia, desprecio. Todo era tuyo de todas formas, mamá. Yo soy tu único hijo. ¿Por qué tenía que esperar a que te murieras de vieja para tener lo que me corresponde? Ahí estaba. La verdad, sin máscaras, sin pretensiones. Porque no te corresponde nada, dije con voz firme. Yo trabajé 30 años por esa casa, por esos ahorros, y tengo derecho a decidir qué hacer con ellos.
y decidí que tú no vas a ver ni un peso. Esa casa es mía. Esa casa es de la Fundación Respeta al Adulto Mayor. Hice mi testamento real hace una semana. Ante notario, legal, registrado. No vas a heredar nada, Daniel. Absolutamente nada. Se abalanzó hacia mí. Los dos agentes lo agarraron antes de que me tocara. ¡Maldita vieja! Todo lo que hice por ti, todo lo que aguanté, y ahora me haces esto. ¿Todo lo que hiciste por mí? Mi voz se quebró por primera vez. ¿Envenenarme? ¿Planear mi muerte? ¿Eso hiciste por mí? Te mantuve, te cuidé. Me estabas matando. El comisario le puso las esposas. Daniel Ramírez Guzmán queda arrestado por intento de homicidio, falsificación de documentos y fraude. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Vanessa empezó a llorar. Yo no sabía nada. Yo no sabía. Daniel me dijo que ella iba a firmar el testamento. Yo no sabía que la estaba envenenando. Ya lo averiguaremos en el interrogatorio, dijo uno de los agentes. Se llevaron a Daniel esposado. Él me miró una última vez antes de salir. No había arrepentimiento en sus ojos, solo odio. Me quedé parada en esa oficina, temblando. Carmela me abrazó. Olga también. El doctor Paredes me apretó el hombro. Lo hiciste, Patricia. Se acabó. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como un funeral. El funeral de la madre que había sido. De la mujer que había creído que el amor lo conquistaba todo. Esa mujer había muerto de verdad esa madrugada en mi cuarto. Y la que quedó era alguien nuevo. Alguien más fuerte. Pero también alguien infinitamente más sola. Los días que siguieron fueron un remolino de trámites legales, declaraciones y papeleos interminables, pero yo los enfrenté todos, cada uno de ellos, con la cabeza en alto. La Fiscalía abrió un proceso penal contra Daniel por intento de homicidio agravado, falsificación de documentos privados y fraude. Vanessa quedó libre pero como testigo del caso. Resultó que ella sí sabía del testamento falso, pero juró que no sabía del envenenamiento. No sé si le creí, pero tampoco me importaba. Ella se llevó a los niños de vuelta a Chiclayo con su madre. No volví a verla. El doctor Paredes tuvo que dar explicaciones al colegio médico por el certificado de defunción falso. Lo suspendieron 3 meses sin goce de sueldo. Se disculpó conmigo por las molestias que le causé, pero yo fui a todas sus audiencias administrativas. Declaré a su favor. Expliqué que él había actuado para salvar mi vida, que sin su ayuda probablemente estaría muerta de verdad. Al final, la sanción se mantuvo, pero no perdió su licencia. Me quedé en deuda con él para siempre. Olga también enfrentó una investigación en el hospital. Pero como era enfermera y no había firmado ningún documento oficial falso, solo recibió una amonestación verbal. Seguimos siendo vecinas, seguimos siendo amigas, ahora más que nunca. Pero lo más difícil no fueron los trámites legales. Lo más difícil fue volver a mi casa. El juez ordenó el desalojo inmediato de Daniel y su familia. Cuando volví, 3 semanas después de mi muerte, la casa estaba hecha un desastre. Habían movido todos mis muebles. Habían sacado mis cosas personales de mi cuarto y las habían tirado en el cuarto de servicio. En mi habitación habían instalado su cama matrimonial, su ropa, sus cosas, como si yo nunca hubiera existido, como si yo fuera el fantasma en mi propia casa. Carmela vino conmigo ese primer día. Me ayudó a limpiar, a poner todo de vuelta en su lugar, pero había cosas que no se podían limpiar. El olor de Daniel todavía estaba en el segundo piso. Sus cigarrillos, su colonia barata, los juguetes de los niños olvidados en las esquinas. Esa primera noche dormí en casa de Carmela otra vez. No pude quedarme sola ahí. Pero la segunda noche volví. Y me obligué a dormir en mi cama, en mi cuarto, en mi casa, porque era mía. Y no iba a dejar que el miedo me la quitara también. El proceso judicial avanzó lento, como avanzan todas las cosas en este país. Daniel quedó en prisión preventiva. No pudo pagar la fianza. No tenía dinero. Y yo, por supuesto, no iba a darle ni un centavo. Su abogado defensor,
Uno de oficio porque no podía pagar uno privado, trató de argumentar que no había intención de matar, que solo quería que yo durmiera más profundo, que el testamento era solo un borrador, una idea, pero que nunca lo habría ejecutado. Mentiras. Todas mentiras. Pero yo tenía evidencia sólida. Los análisis de sangre, el agua con clonazepam, los papeles en su cuarto, la conversación que Olga había escuchado en el velorio sobre vender la casa. Todo. La fiscalía acumuló todo y presentó cargos por intento de homicidio calificado. La pena podía ser de 15 a 20 años de prisión. Hubo una audiencia en la que tuve que verlo cara a cara. Fue 2 meses después de su arresto. Me senté en la sala del juzgado. Él entró esposado, con uniforme de presidiario, más flaco, con barba crecida, ojeroso. Me miró, y por un segundo vi algo en sus ojos. No sé si era arrepentimiento o solo lástima de sí mismo. Su abogado pidió que yo declarara. El juez aceptó. Me paré frente al estrado. El fiscal me pidió que contara todo desde el principio. Y lo hice, con voz firme, sin llorar. Aunque por dentro me estaba desgarrando. Conté cómo había sacrificado mi vida entera por él. Cómo había trabajado hasta que me dolieran los huesos para darle educación, comida, techo. Cómo lo había perdonado cada vez que me falló, cada vez que me mintió, cada vez que me robó. Y cómo él, en lugar de cuidarme en mi vejez como yo lo cuidé en su infancia, decidió que era más fácil matarme y quedarse con todo. Señoría, dije mirando al juez, yo no quiero venganza, solo quiero justicia. Quiero que mi hijo pague por lo que hizo. Quiero que aprenda que las personas no son desechables, que los viejos no somos estorbos que se pueden eliminar cuando ya no servimos. Quiero que esto sirva de ejemplo, para que ninguna otra madre tenga que pasar por lo que yo pasé. El juez asintió. Daniel bajó la cabeza. Al final de la audiencia, el juez mantuvo la prisión preventiva. El juicio oral estaba programado para 6 meses después. Salí de ese juzgado sintiendo que había cerrado algo. No sé si era un capítulo o un libro completo, pero algo se había cerrado. Con la casa recuperada, tuve que decidir qué hacer. Vivir sola en esa casa enorme ya no tenía sentido. Cada cuarto tenía recuerdos, algunos buenos, muchos dolorosos. Y mantener 3 pisos a mi edad era imposible. Pensé en venderla. Pero luego recordé mi testamento. La casa iba a ser de la Fundación Respeta al Adulto Mayor de todas formas cuando yo muriera de verdad. ¿Por qué esperar? Hablé con el director de la fundación, don Ernesto, un señor de 70 años que había fundado el refugio hacía 20 años después de ver a su propia madre abandonada por sus hijos en un asilo horrible. Don Ernesto, quiero donarles la casa ahora, en vida, pero con una condición. ¿Cuál? Que la conviertan en un refugio para ancianos que han sido abandonados o maltratados por sus familias. Que sea un lugar seguro, digno, donde nadie les haga daño. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Señora Patricia, ¿está segura? Esta casa vale mucho dinero. Estoy segura. Quiero que mi casa sirva para algo bueno, que tenga un propósito, que proteja a otros como nadie me protegió a mí. Un mes después, firmamos la escritura de donación. La casa pasó oficialmente a la fundación. A cambio, ellos me dieron el derecho de vivir en el primer piso el tiempo que yo quisiera, sin pagar nada, hasta el día de mi muerte. Pero yo sabía que no me iba a quedar mucho tiempo más ahí. Mientras tanto, los vecinos del barrio se enteraron de todo. La noticia corrió como pólvora. Que Patricia Guzmán había fingido su muerte para atrapar a su hijo que la quería matar, que el hijo estaba preso, que ella estaba viva y había donado su casa. Algunos venían a verme con curiosidad, otros con genuina preocupación. Doña Rebeca de la tienda me abrazó llorando. «Ay, señora Patti, qué horror lo que le hizo ese muchacho. Y yo que lo vi crecer». Don Augusto, el zapatero de la esquina, me dijo: «Usted hizo bien, señora. Los hijos ahora no respetan nada. Creen que uno les debe todo». Pero también hubo quienes me criticaron.
Doña Mercedes, la chismosa de la cuadra siguiente, andaba diciendo: algo habrá hecho esa señora para que su hijo la odiara tanto. Los hijos no se vuelven así porque sí. Esos comentarios me dolían, pero aprendí a no darles importancia. La gente siempre va a hablar, siempre va a juzgar, especialmente cuando no entienden. 3 meses después del arresto de Daniel, recibí una carta. Era de él, desde la cárcel. La sobre estaba arrugado. La letra era apurada, desordenada. Dudé mucho si abrirla o no. Carmela, que estaba conmigo ese día, me dijo: no la abras si no quieres, no le debes nada. Pero la curiosidad pudo más. La abrí. Mamá, sé que no merezco que leas esto. Sé que te hice daño. Sé que ya no soy tu hijo. Pero quiero que sepas algo. No te odiaba. Nunca te odié. Solo estaba desesperado. Debo mucha plata. Gente peligrosa me estaba amenazando. Me iban a matar si no pagaba. Vi la casa y pensé que era la solución. Pensé que tú igual te ibas a morir pronto, que para qué esperar. Sé que suena horrible. Sé que no es excusa. Acá en la cárcel he tenido tiempo de pensar, de recordar todo lo que hiciste por mí, todo lo que te sacrificaste, y me doy cuenta de que siempre lo vi como una obligación tuya, como algo que me debías. Nunca lo vi como amor. Ahora que tengo hijos entiendo un poco más. Entiendo lo que significa dejar de dormir por cuidar a alguien. Entiendo lo que significa trabajar hasta reventarse para darles lo mejor. Pero es tarde. Ya lo arruiné todo. No te pido perdón porque no tengo derecho. Solo quería que supieras que sí me arrepiento. Que si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Daniel. Leí la carta 3 veces. Lloré. No sé ni por qué lloré. Tal vez por lo que pudo haber sido y nunca fue. Tal vez por ese niño pequeño que alguna vez me abrazaba y que se perdió en algún lugar del camino. Carmela me preguntó qué decía. Dice que se arrepiente. ¿Le crees? Pensé mucho antes de responder. Creo que le duele estar preso. Creo que le duele haber perdido todo. Pero no sé si realmente entiende el daño que me hizo. No sé si alguna vez lo va a entender. Guardé la carta en un cajón. No la respondí. No tenía nada que decirle. Decidí finalmente que era hora de empezar de nuevo. En serio. No solo sobrevivir, sino vivir. Le pedí a la fundación que empezara los trabajos de remodelación de la casa para convertirla en refugio. Iban a tardar unos 4 meses. Mientras tanto, me mudé definitivamente con Carmela a Chorrillos. Era extraño vivir en una casa que no era mía, en un cuarto pequeño, sin todos mis trastes, sin mi cocina, sin mi jardincito del patio, pero también era liberador. No tenía que mantener 3 pisos. No tenía que preocuparme por cañerías rotas o goteras. No tenía que cocinar para huéspedes imaginarios o limpiar cuartos vacíos llenos de fantasmas. Carmela y yo caímos en una rutina tranquila. Nos levantábamos a las 7. Desayunábamos juntas. Ella salía a su clase de tejido en el centro comunal 2 veces por semana. Yo empecé a ir con ella. Aprendí a tejer. A los 61 años. Nunca en mi vida había tenido tiempo para eso. Siempre estaba trabajando, cocinando, limpiando, atendiendo. Pero ahora sí tenía tiempo. Hice mi primera bufanda. Me quedó chueca y con huecos, pero era mía. La hice yo, con mis manos, solo para mí. También empecé a caminar por las mañanas en el malecón de Chorrillos, algo que nunca había hecho. Veía el mar, sentía la brisa, escuchaba las gaviotas, y por primera vez en mucho tiempo respiraba tranquila. El juicio oral finalmente llegó, 6 meses después del arresto. Fue en noviembre, un día gris y nublado típico de Lima en esa época. No quise ir a todas las audiencias. Solo fui a la primera y a la última. En la audiencia final, el juez dictó sentencia. Daniel fue declarado culpable de intento de homicidio calificado y falsificación de documentos. La pena: 18 años de prisión efectiva. 18 años. Él tenía 35. Iba a salir a los 53, si es que salía antes por buena conducta. Cuando el juez leyó la sentencia, Daniel no reaccionó.
Solo miró al piso. Vanessa, que estaba en la audiencia aunque ya no estaba con él, salió llorando de la sala. Yo me quedé sentada, esperando sentir algo: alivio, satisfacción, justicia, pero solo sentía cansancio, un cansancio profundo, de años, de décadas. Salí del juzgado con Carmela. Afuera había algunos periodistas. Se había filtrado que era un caso de matricidio frustrado y querían entrevistarme. No hablé con ninguno. Solo caminé hasta el auto de Carmela y nos fuimos. En el camino de vuelta a Chorrillos, Carmela me preguntó: ¿Cómo te sientes? No lo sé. ¿Se supone que deba sentirme bien porque mi hijo va a estar preso 18 años? Se supone que te sientas como te sientas. No hay manual para esto. Tenía razón. Llegamos a la casa. Preparé café. Nos sentamos en el patio pequeño de Carmela. Había un limonero, algunas plantas de albahaca, un gato viejo y gordo que se la pasaba durmiendo al sol. ¿Sabes qué es lo más raro?, dije después de un rato. Durante 35 años mi vida giró alrededor de Daniel. Todo lo que hacía era pensando en él, en su futuro, en su bienestar. Y ahora que ya no está, no sé quién soy. No sé qué hacer con mi vida. Carmela tomó un sorbo de su café. Pues ahora tienes tiempo de averiguarlo. Por primera vez eres solo Patricia. No la mamá de Daniel, no la dueña de la pensión Guzmán, no la viuda de Roberto, solo Patricia. ¿Qué quiere Patricia? Esa pregunta me dejó muda. ¿Qué quería yo? ¿Cuándo fue la última vez que me hice esa pregunta? No sé, admití. Bueno, pues averigüémoslo juntas. Tenemos tiempo, tenemos salud, tenemos una pensión decente, tenemos esta casa, tenemos nuestras manos, nuestras cabezas. ¿Qué más necesitamos? Me reí. Por primera vez en meses, me reí de verdad. Tienes razón, prima, tienes toda la razón. Esa noche cenamos en el patio. Carmela hizo su arroz con pollo especial, el que lleva pasas y aceitunas. Yo preparé una ensalada con los tomates de su jardín. Abrimos una botella de vino barato que Carmela guardaba para ocasiones especiales. No era una celebración. No exactamente. Era más bien un cierre. Un punto final. Brindamos. Las dos solas. Dos mujeres viejas que habían sobrevivido a la vida, a las pérdidas, a las traiciones, a todo. Por nosotras, dijo Carmela. Por nosotras, repetí. Y chocamos nuestras copas bajo el cielo gris de Lima, en ese patio pequeño que ahora era mi hogar. Por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. No era felicidad, no todavía, pero era paz. Y por ahora eso era suficiente. Han pasado 2 años desde aquel lunes en la oficina del abogado. 2 años desde que resucité de entre los muertos y cambié mi vida para siempre. Hoy es un sábado de enero. Hace calor húmedo en Lima. Estoy sentada en el patio de la casa de Carmela en Chorrillos, que ahora también es mi casa, tomando limonada helada y mirando cómo el gato gordo persigue una mariposa sin mucho entusiasmo. Tengo 63 años. Carmela tiene 65. Las dos estamos vivas. Las dos estamos bien. La Casa de la Victoria ya no forma parte de mi vida. La fundación terminó la remodelación hace un año. Ahora es el refugio Patricia Guzmán para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Fui a la inauguración. Vi los 8 cuartos convertidos en habitaciones individuales con baño privado, la sala común donde los ancianos pueden conversar, tejer, ver televisión, y la cocina donde una cocinera prepara 3 comidas al día. Conocí a algunos residentes. Don Esteban, de 82 años, a quien sus hijos echaron porque estorbaba. Doña Rosa, de 74, que vivía en la calle porque su nuera se quedó con su pensión. Don Mario, de 78, abandonado por su familia en un hospital. Cada uno había sido desechado como si no valiera nada, pero ahí, en esa casa que alguna vez fue mía, ahora tenían un lugar seguro, dignidad, respeto. Me llamaron Ángel. Yo les dije que solo era una vieja que tuvo suerte de poder hacer algo bueno con su dolor. Daniel sigue en prisión. Hace 6 meses me mandó otra carta. Y luego otra. Y otra más. Al principio no las abría.
pero hace 3 meses decidí leerlas. Me cuenta cómo es su vida allá adentro. Comparte celda con otros 5 hombres. Trabaja en el taller de carpintería. Dice que va a terapia, que está tratando de entender por qué hizo lo que hizo. Dice que extraña a sus hijos, que Vanessa dejó de llevárselos, que Mateo y Sofía ya casi no lo recuerdan. Dice que entiende que yo no lo pueda perdonar, que él tampoco se ha perdonado. No le he respondido ninguna carta. No sé si algún día lo haré, pero las leo. Y eso es algo. Carmela me preguntó una vez si pensaba ir a visitarlo. No lo sé, le dije. Parte de mí siente que debería. Es mi hijo, pero otra parte no quiere volver a verlo nunca. No hay prisa, me dijo. Tienes tiempo de decidir. Y tiene razón. Tengo el resto de mi vida para decidir si quiero tener contacto con él o no. Mi vida ahora es simple, tranquila. Para mí es perfecta. Me levanto cuando mi cuerpo me pide. Ya no tengo que madrugar ni atender a nadie. Desayuno con Carmela. Pan con palta o tamales los fines de semana. Café con leche. 3 veces por semana vamos a la clase de tejido. Ya no hago bufandas chuecas. Ahora hago chales, gorros, guantes. Los vendemos en una feria artesanal los domingos. No es mucho dinero, pero es mío. 2 veces por semana voy a clases de gimnasia para adultos mayores. Somos como 15 viejitos. Me río mucho ahí. Todos tenemos dolores, todos nos quejamos, pero nos reímos, y eso ayuda. Los fines de semana voy con Carmela al mercado. Cocinamos juntas, comemos despacio, conversando, sin apuros. A veces vienen las amigas de Carmela a tomar té. Nos sentamos en el patio y hablamos durante horas. Ya no tengo que fingir que estoy bien cuando no lo estoy. Estas mujeres me entienden, y yo las entiendo a ellas. Hace un mes fui al refugio en La Victoria otra vez, solo a visitarlos. Doña Rosa corrió a abrazarme. Señora Patti, qué bueno que vino. Me mostró un mantel bordado con flores rojas y amarillas. Hermoso. Don Esteban me invitó a jugar damas chinas. Perdí 3 veces seguidas. Él se reía como niño. Almorzamos todos juntos. Sopa de pollo con fideos, arroz con lentejas. Comida simple, pero hecha con cariño. Mientras comíamos, don Mario me preguntó: «Señora Patricia, ¿es verdad que su hijo intentó matarla?» Todos se quedaron callados. «Sí, don Mario, es verdad». «¿Y cómo siguió adelante?» Me quedé pensando un momento. Al principio solo ponía un pie delante del otro, un día a la vez. Pero aprendí que yo valgo, que mi vida vale, que no tengo que aguantar maltrato solo porque alguien sea mi familia. Aprendí que está bien poner límites, decir no y alejarse de quien te hace daño, aunque sea tu propia sangre. Doña Rosa tenía lágrimas en los ojos. «Yo todavía siento culpa», dijo ella, «por haber denunciado a mi nuera». «No hay nada de qué sentir culpa, doña Rosa. Usted se salvó a sí misma. Eso no es egoísmo, eso es supervivencia». Los otros asintieron. Cada uno con su propia historia, cada uno con sus propias cicatrices, pero todos ahí, todos vivos, todos de pie. Esa noche, en casa de Carmela, saqué una caja del closet. Adentro están las pocas cosas que traje de La Victoria, fotos viejas, el anillo de Roberto, el primer dibujo que Daniel hizo en el kinder, un sol amarillo con una mamá y un papá. Miré ese dibujo mucho rato. Ese niño que lo dibujó ya no existe. Y la mamá que lo guardó durante 35 años tampoco existe. Pero está bien. Las personas cambian. Las relaciones cambian. A veces se rompen. Y no siempre es tu culpa. Guardé la caja de nuevo. Tal vez algún día la bote. Por ahora está ahí. Y eso está bien. Ahora quiero hablarle directamente a ti. Si eres un adulto mayor y sientes que tu familia no te valora, si sientes que eres una carga, si alguien te maltrata, te roba, te humilla, quiero que sepas algo. Tú vales. Tu vida vale. No importa cuántos años tengas. No importa si ya no puedes trabajar como antes. Tú construiste tu vida. Trabajaste. Sacrificaste. Diste. Y mereces respeto. Mereces dignidad. Mereces amor. Y si no lo estás recibiendo, está bien que pongas límites.
Está bien que digas basta. Está bien que busques ayuda. No es egoísmo, es amor propio. No estás traicionando a tu familia. Ellos te traicionaron primero. Ahora te toca descansar. Te toca vivir lo que te queda de vida en paz. Y si nadie más te lo va a decir, te lo digo yo. Estoy orgullosa de ti. Por haber llegado hasta aquí. Por seguir de pie. Si esta historia te tocó el corazón, te pido que hagas algo. Primero, déjame un me gusta. Es una forma de decirme que no estoy sola, que mi historia importó. Segundo, suscríbete al canal. Aquí seguiremos contando historias de adultos mayores que dijeron basta y recuperaron su dignidad. Tercero, cuéntame tu historia en los comentarios. Solo escribe «Yo también pasé por esto» o «Necesito ayuda». Escribir es el primer paso para sanar. Aquí somos una comunidad. Cuarto, comparte este video con alguien que lo necesita. A veces escuchar la historia de otro es lo que necesitamos para cambiar nuestra propia historia. Termino esta historia sentada en el mismo patio donde empecé. El gato gordo está dormido en mi regazo. Carmela prepara la cena. Huele a ají de gallina. El sol se oculta. El cielo está rosado y naranja. Hermoso. Tengo 63 años. Estoy viva. Estoy en paz. Mi hijo está en prisión y tal vez nunca lo perdone. Tal vez sí. No lo sé. Pero sé que hice lo correcto. Que me salvé. Que salvé mi dignidad y mi vida. Y sé que si yo pude, tú también puedes. Siempre hay una salida. Siempre hay esperanza. Siempre hay una nueva oportunidad de empezar. Yo empecé a los 61. Fingí mi propia muerte para poder vivir de verdad. Tú no tienes que hacer algo tan dramático, pero sí tienes que dar el primer paso, pedir ayuda, hacer una denuncia, llamar a un familiar de confianza, lo que sea. Pero hazlo, porque te lo mereces. Tu historia no termina cuando alguien más decide que ya no eres útil. Tu historia termina cuando tú decides que termina. Y yo decidí que la mía apenas está empezando. Que esta historia te dé fuerzas y coraje. Que te recuerde que nunca es tarde para recuperar tu poder. Un abrazo grande desde mi corazón al tuyo. No estás solo. Yo estoy contigo. Todos los que escucharon esta historia están contigo. Somos una comunidad de sobrevivientes, de guerreros, de personas que nos negamos a ser invisibles. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y sobre todo, gracias por seguir de pie. Te quiero, aunque no te conozca. Te quiero, porque sé lo que cuesta llegar hasta aquí, y eso merece todo mi respeto. Cuídate mucho, y nos vemos en la próxima historia.